Muchísimas gracias. Hermosos estos himnos. Y hablaba ahora con la hermana Claudia de la importancia que es trabajar en la obra de Dios y el trabajo tan arduo que hay para realizar. Tristemente, mis hermanas, como dice la palabra, la mies es mucha, los obreros pocos. Pero el hecho de que usted y yo estemos en esta tarde habla de que queremos prepararnos para trabajar en su mies, que queremos instruirnos para hacer que la voluntad de Dios sea hecha en nuestra vida y que podamos transmitirla a los demás. Para esta tarde, mis amadas hermanas, traigo un tema muy especial y lo he titulado Una visión auténtica. Quiero, mis hermanas, que pensemos y tengamos presente dos objetivos en esta tarde. Y uno de ellos es analizar la visión de Cristo versus la visión de una dama cristiana. El segundo objetivo que estaremos analizando es, entenderemos que una visión auténtica nos puede conducir a una verdadera actitud cristiana. Y quiero, mis amadas hermanas, que pensemos en algo. Cuando pensamos en la palabra visión, para muchas de nosotras es una palabra con la cual convivimos día a día. ¿Por qué? Porque vemos constantemente en los centros educativos la visión del plantel, en las empresas vemos cuál es la misión, la visión de X o Y empresa. A nivel personal también nos trazamos unas visiones y unas misiones a un corto o largo plazo. Y todo esto hablándolo en un ámbito totalmente aparte de lo que es el ámbito espiritual. Pero cuando miramos esta parte de visión en el ámbito espiritual, es importante que tengamos claro algo, mis amadas hermanas. Cristo es nuestro mayor ejemplo de qué es tener una visión correcta. Cómo debemos nosotras como mujeres cristianas enfocarnos verdaderamente en lo que tenemos que enfocarnos. ¿Y por qué les digo esto, mis hermanas? Porque a veces llegamos a los pies de Cristo, creímos, obedecimos el Evangelio, pero nos quedamos ahí y no vemos más allá. No visualizamos qué es lo que Dios quiere hacer a través de nuestra vida. ¿Cómo podemos ser nosotros instrumentos para trabajar en su mies? Y es necesario, mis hermanas, que tengamos visiones claras, que tengamos como ejemplo la visión de Cristo. ¿Para qué? Para que podamos llevar el Evangelio y podamos dar a conocer a otros las maravillas y las promesas que Dios tiene para cada una de nosotras. Y quiero que me acompañen en sus Biblias al libro de Lucas, al capítulo 19, el versículo 10. Mi hermana Claudia, por favor, me colabora con la lectura. Lucas, capítulo 19, versículo 10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mis hermanas, cuando miramos en la palabra de Dios, la visión que tenía Cristo, vemos algunos términos de personas que dicen que esto hace referencia a un axioma. ¿Y qué es un axioma, mis hermanas? Algo que no necesita explicación. Simplemente a qué vino Cristo, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino con una visión clara. Él vino con una visión totalmente ya marcada en su vida. Y algo muy importante que hizo Cristo fue visualizar. Quiero que para ello, mis hermanas, vamos al libro de Mateo, al capítulo 9, versículo 36.
Cuando hablamos, mis hermanas, de motivación, tienen que haber motivaciones en nuestra vida como cristianas. ¿Qué tan motivada está usted y qué tan motivada estoy yo para permitir que Dios obre en su vida, obre en su vida y en mi vida? Para permitir que tengamos motivaciones claras y podamos enseñar el evangelio de una manera correcta. Y el libro de Mateo es un libro que nos invita mucho a tener una motivación clara. Y en el capítulo 9, en el versículo 36, leemos: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cristo vino y él sabía que la tarea que tenía era grande. Y dice que él miró al hombre con compasión. ¿Qué tanto vemos, mis hermanas, a las personas con compasión? ¿Qué tanto veo a las personas del mundo con ojos de compasión? Que yo pueda decir, yo le puedo ayudar. Muchas veces nos limitamos a ayudar a alguien porque no tenemos los recursos económicos. Y mis hermanas, no podemos limitar la ayuda simplemente a un recurso económico, porque podemos ayudar con palabras de ánimo, podemos ayudar con palabras de esperanza que están escritas y están en este libro. Podemos ser agentes de cambio, mis hermanas, en un mundo totalmente dañado por una sociedad que desconoce el amor de Dios, o que quizás mente lo conoce, pero que poco le importa. Entonces quiero que pensemos mucho en esto. Debemos tener una motivación real, así como lo hizo nuestro Señor Jesús. Y hablando un poco de lo que es una visión real, mis hermanas, nos dice que la visión es la capacidad de interpretar el entorno gracias a los rayos de la luz. Es la capacidad que Dios nos dio para ver las cosas, para visualizar las cosas a través de nuestros ojos. Y la visión o el sentido de la vista, mis hermanas, es una de las principales capacidades sensoriales de los humanos. De hecho, cuando miramos lo que es en sí la visión como órgano, vemos que tiene una cantidad de características especiales. ¿Y qué tanto utilizamos, mis hermanas, la visión para mirar qué es lo que Dios quiere hacer con nuestra vida? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con un mundo que está totalmente dañado, que está aporreado por tantas cosas? Y Jesús hizo algo, mis hermanas, que nosotras poco hacemos. Jesús evaluó la situación. Y en el mismo libro de Marcos, mis hermanas, cuando vemos en el capítulo 37, hay una reacción de Jesús. Y dice: entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros poco. El himno que entonábamos ahora, mis hermanas, es una clara evidencia, mis hermanas, de que debemos estar prestas para trabajar para la obra de Dios. ¿Por qué? Porque si Cristo vino con esa visión y nos la enseñó, porque Él vino a mostrarnos cómo conducirnos, cómo llevar una vida agradable, cómo demostrar amor por los hermanos, cómo convivir en una verdadera comunión. Entonces, nosotras debemos tener motivaciones claras, debemos tener evaluaciones correctas. ¿Para qué? Para llegar a soluciones. En el versículo 38 me dice: Jesús les decía a sus discípulos, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Acá, mis hermanas, hay algo muy importante. El mismo Señor Jesús nos decía, ustedes tienen que orar. ¿Para qué? Para que Dios permita que hayan obreros en su obra. Mis hermanas, la misma palabra es de que Dios es quien pone en nosotras el querer como el hacer. Pero también debemos tener claro algo, que Dios actúa en base a la disposición de nuestro corazón. ¿Qué tan dispuestas estamos nosotras para invertir tiempo,
tiempo para preparar clases. Ustedes me dice la hermanita Claudia que trabajan mucho con los niños. Trabajar con los niños es una labor muy hermosa y requiere de tiempo, requiere de mucha concentración porque manejar las emociones de los niños es muy complicado. Es mucho más fácil dar una clase a adultos porque de una u otra forma un adulto se sienta y escucha. Para los niños hay que manejar otra clase de cosas que es trabajar de una manera más didáctica, buscar cosas que a ellos les llene y que al mismo tiempo los edifique. Entonces las felicito, mis hermanas, porque sé que ustedes hacen un trabajo muy lindo y lo pude visualizar con unas fotos que me envió la hermana Claudia y las felicito. Y eso es lo que Dios quiere, que tengamos motivación, que evaluemos lo que podemos hacer en la obra de Dios para que lleguemos a qué, a soluciones. Cuando decimos, mis hermanas, que somos cristianas, es necesario que hablemos con convicción. Y el estar en esta vida cristiana, mis hermanas, no es fácil. Yo sé que para ustedes tampoco ha sido fácil, para mí tampoco ha sido fácil. Pero ¿qué sí podemos hacer, mis hermanas? Tener la actitud correcta. Cuando vamos al libro de Marcos, y en el capítulo 1, en los versículos 16 y 20, las voy a contextualizar un poco, y dice que Jesús pasando vio a dos hermanos y ellos, cuando inmediatamente escucharon el llamado de Jesús, ¿qué hicieron? Dejaron sus redes y le siguieron. Ellos tuvieron la actitud correcta. Nosotras también hemos tenido la bendición de escuchar del Evangelio y hemos decidido seguir a Cristo, pero nuestras actitudes, mis hermanas, a veces las desviamos. Que nuestra mirada, mis hermanas, que nuestra visión siempre esté puesta en Cristo, que siempre esté puesta en trabajar en la obra, en trabajar por todo lo que Cristo hizo por nosotros, porque Cristo vino y murió por toda la humanidad. ¿Cuál es nuestro legado? Trabajar también para que la humanidad que está tan perdida conozca, para que la humanidad que está tan perdida llegue al conocimiento de Dios, llegue al conocimiento del amor. Sabemos, mis hermanas, que estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos difíciles y quizás muchas veces la angustia, la depresión, las aflicciones, esto conlleva que haya en nuestra vida a veces decaimientos, a que a veces nos apaguemos. Pero ¿cuál es la invitación de esta tarde, mis hermanas? A que reevaluemos cuál es nuestra visión como cristianas, a que miremos, mis hermanas, que Cristo sufrió por su iglesia, sufre por su iglesia y seguirá sufriendo por su iglesia. Y nosotras, como sus hijas, como coherederas que fuimos constituidas, debemos también trabajar en esa misma misión que Cristo dejó, en transmitir el evangelio, en llevar la palabra a tantas personas que no tienen conocimiento de ello. Y cuando habla la palabra de que Jesús vino, que miró las multitudes y que tuvo compasión de ellas, mis hermanas, yo me siento bendecida porque de no haber sido así, no sé qué sería de nosotras. Dios, en su infinito amor, permitió que su único hijo viniera y tuviera una muerte tan cruel solamente para darnos a usted y a mí la bendición de entrar a su reino, la bendición de estar constituidas como hijas suyas, la bendición de hacer parte de esa misma familia. Jesús vino a salvar y vino a mostrarnos cómo hacerlo, porque ya ahora sabemos que tenemos un gran compromiso como cristianas. Y ese compromiso nos lo dejó Jesús cuando
les dijo a sus discípulos, id y haced discípulos a todas las naciones. Nosotras estamos, mis hermanas, llamadas a eso, a llevar el mensaje del evangelio, a no dejarlo simplemente en nuestro corazón, aprovechar todas las oportunidades que Dios nos permite. Dios escogió 12 hombres para que fueran la compañía de Jesús en el trayecto que tenía que pasar por esta tierra. Y fueron hombres, mis hermanas, que no fueron perfectos, porque cuando miramos quién era un Pedro, quién era un Juan, quién era un Pablo, Pablo llegó después, pero también sabemos que la palabra nos dice que fue enseñado por Jesús. Y estos hombres tomaron la decisión de morir por Cristo. Tomaron la decisión de tener una visión clara y de morir por sus convicciones, por sus ideales. ¿Por qué? Porque ellos sabían que les esperaba una vida eterna, que les esperaba una corona incorruptible. Y es muy bonito, mis hermanas, cuando trabajamos todas unidas, porque es acá donde vemos los resultados. Es acá donde vemos que si tenemos visiones claras, esa visión nos invita a trabajar en comunión, a trabajar unidas por un mismo objetivo, que es dar a conocer a Cristo. No seamos egoístas con lo que se nos dio, mis hermanas. Transmitámoslo a otras personas. Démosle la oportunidad a otros de conocer el poder del evangelio, de tener una motivación correcta, de tener una evaluación para saber cómo actuar, para llegar a soluciones, para enseñarle a todos del amor de Dios. Nosotras, mis hermanas, fuimos rescatadas de nuestra vana manera de vivir. A mí me gusta mucho el texto de Corintios, donde dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Usted y yo, mi hermana, tuvimos la bendición de ser nuevas criaturas. Y en consonancia con eso deben ser nuestras acciones. ¿Acciones de qué? Acciones de amor. Acciones que reflejen el fruto del Espíritu. Acciones que reflejen lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y quiero, mis hermanas, que miren esta diapositiva. Y les voy a preguntar, ¿qué alcanzan a visualizar en ella? Mi hermana Claudia, ¿qué alcanza a visualizar en la diapositiva? Mi hermana Mari. ¿Qué alcanzan a ver? ¿Nos escucha, hermana? Sí, mi hermana. Le digo yo que estamos viendo un punto, o puede ser también como un ojo. Bueno, la hermanita Mari también me puede decir qué visualiza. Un punto o un ojo también. Bueno, les voy a hablar acerca de esto. ¿Alguna vio la página en blanco? Ajá. Pero nos concentramos más en el punto negro, ¿cierto? Ajá. Es normal, mis hermanas, que pase esto. En psicología, esto se llama el sesgo de la negatividad. Y es la tendencia a darle mayor importancia a los aspectos negativos de un evento, una situación o una persona. Entonces, nosotras muchas veces desviamos nuestra visión. ¿Por qué? Porque vemos esos sesgos de negatividad. ¿Y a qué quiero hacer énfasis con esto, mis hermanas? De que a veces nosotras no evangelizamos a X o Y persona porque quizás, no, es que es un borracho, no, es que a esta persona no le va a entrar al evangelio porque es drogadicta, porque por X o Y pecado.
o por X o Y situación. Y nos concentramos más como en lo negativo. Y de hecho es muy normal que las personas nada más vean el punto negro. Todas las personas en un alto porcentaje ven ese punto negro, no ven la hoja blanca. Y esto, mis hermanas, nos lleva como a predisponernos muchas veces a la hora de evangelizar a alguien. ¿Por qué? Porque pensamos que no va a escuchar, que quizás va a ser caso omiso a nuestras palabras. Mis hermanas, ¿ustedes se imaginan que Cristo nos hubiera visto con ese sesgo de negatividad? Que Él hubiera visto lo negativo que había en nosotras. Mis hermanos, yo creo que ya no habrían humanos en esta tierra. Simplemente Dios hubiera dicho, destruyamos estos humanos porque tienen más cosas malas que buenas. Si hubiera visto todos los punticos negros que tenemos nosotras. Es importante que nosotros empecemos a mirar lo bueno que tienen las demás personas. Porque siempre, mis hermanas, vea, es más, cuando uno ve quizás algunas películas, algunas series de personas que han sido tan malas, que uno dice, no, pues esta persona qué bueno tendrá. Y empiezan a hacer documentales y empiezan a mostrar también facetas de esta persona que muestran su lado bueno. Pero ¿qué pasa? O sea, siempre tiene mayor peso lo malo. Por eso, mis hermanas, muchas veces en las iglesias se aplica tan mal el tema de la disciplina. ¿Por qué? Porque a veces una persona, un hermano cae en X o Y pecado. Y entonces nosotras, como tenemos ese sesgo de negatividad, simplemente el hermano hizo tal cosa, la hermana hizo tal cosa, y no miramos todo lo que el hermano tiene, todo lo que el hermano ha dado y todo lo que el hermano es. Y a veces tristemente los hacemos a un lado, en lugar de ayudarles a llevar sus cargas y de exhortarles y de animarles, como nos lo dice el libro de Gálatas, de que debemos de llevar las cargas unos de los otros y debemos animarnos y exhortarnos en amor. Pero ¿qué pasa? Este sesgo de la negatividad muchas veces, mis hermanas, nos ciega y no deja ver la visión que debemos tener usted y yo como damas cristianas. Entonces quiero, mis hermanas, que pensemos mucho en esto. ¿Qué tanto tengo yo claro cuál es la visión de mi vida como cristiana? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer a través de mí en un mundo tan lleno de caos? ¿Qué es lo que Cristo quiere que yo aprenda de Él? ¿Cómo Dios quiere que yo transforme mi vida y que ayude a hacer agente de cambio en otras personas? Dios, mis hermanas, ha iniciado una obra en cada una de nosotras. Y la palabra me dice que Él la perfeccionará hasta el fin. Dejémonos, mis hermanas, moldear por Cristo. Dejémonos moldear a través de su amor, para que nosotras también ayudemos a otros, para que hablemos de el amor de Dios y el poder transformador de su palabra. Los dones y talentos, mis hermanas, es importante que nosotras los desarrollemos. Me parecía muy de lo que me decía la hermana Claudia de cómo estaban trabajando con los niños de un trabajo que el hermano Ramón había dejado allá. Me parece hermoso. ¿Por qué? Porque es que están poniendo al servicio de la obra los talentos que Dios les ha dado. Hay hermanas que tienen unos talentos hermosos para trabajar con los niños y les saben llegar. Y uno ve grupos de niños y se llena uno de amor porque ve que son muy receptivos. Y es acá donde se ve el amor que las hermanas ponen en cada clase, que las hermanas ponen en cada detalle que comparten con ellos. La visión auténtica, mis hermanas, nos llevará a tener una verdadera actitud cristiana, que es lo que Cristo quiere en cada una de nuestras vidas. Cristo quiere que usted y quiere que yo nos dejemos moldear. Él quiere que nosotros tengamos visiones claras,
que miremos a nuestros hermanos, que miremos a los demás del mundo con ojos de compasión, que nos duela ver el pecado que hay en el mundo y que nosotras dejemos que Dios nos ayude a ser agentes de cambio en un mundo lleno de ¿qué? De maldad. Dios les bendiga, mis amadas hermanas. Vamos a quedar en una palabra de oración y vamos a compartir después algo acerca del estudio. Las invito para que oremos. Amado Dios, grande y poderoso eres. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias porque por medio de ellas nos exhortas. Gracias, amado Dios, porque a través de tu palabra nos muestras qué es lo que debemos hacer como damas cristianas, cuál debe ser nuestro enfoque, cuál debe ser, amado Dios, nuestra actitud para poder ser agradables a ti. Te pido de manera muy especial para que bendigas a mi hermana Claudia, a mi hermana Mari, para que les sigas ayudando con el trabajo con los niños allá en su localidad, Padre. Que permitas, amado Dios, que los dones, que los talentos que tú nos has confiado, los pongamos por obra, Padre. Que no los guardemos, amado Dios, que cuando tengamos que darte cuenta de ellos, amado Dios, lo podamos hacer de una buena manera. Gracias te doy, amado Dios, porque tú pones en nosotras el querer como el hacer. Alabado y glorificado seas por siempre. Entrego, amado Dios, esta noche, Padre, que llega. Que seas tú, amado Dios, acompañándonos a nosotras, a nuestras familias. Gracias, porque sabemos que estás pendiente de cada una de nuestras necesidades. Te alabamos, te bendecimos y te damos infinitas gracias por todo, amado Dios, y es en el nombre de Jesús en quien oramos agradecidas. Amén.